Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa. Hola, buenos días. Estamos aquí hoy domingo, como siempre, y hoy también tenemos un personaje de muy primerísima fila, que es el Carlos Abella. Diríamos que es un clásico en vida. Ha conocido a todos los escritores y a todos los periodistas de la primera mitad del siglo XX. Y claro, merece la pena, ha hecho un libro fantástico y merece la pena hacerle la entrevista. Si no, no lo hubiéramos llamado. Y como cada semana haremos nuestras preguntas de rigor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, fenomenal, encantado de escucharte. Venga. Y de conectar con tu gente. Aquella historia de Barcelona, ¿podemos decir que ya está vinculada a la historia universal? Sí, Barcelona está en la historia desde tiempo inmemorial, desde Barcino. O sea que no, andaban. Barcelona está en el mundo y ya está en Occidente, y es una de las ciudades clave del Mediterráneo, que es la cuna de la cultura. Yo también estuve a punto de ir a vivir a Madrid por el trabajo de mi padre, pero me ahorré el trauma. Bueno, sí, yo también pensé que iba a ser un trauma. Sobre todo cuando yo he contado en el libro que yo vivía en la calle Marco Antonio, entre Descartes y Platón. Y claro, esto daba carácter, que se dice. Sí. Pero cuando llegué a Madrid me encontré que todas las calles eran de generales. Y dije, caramba. Y en el colegio decía, yo vengo de otro mundo, yo vengo de otro mundo más culto, porque un poco más arriba de Platón estaba Copérnico. Claro, aquí inmediatamente aprendí la palabra fardar. En Madrid inmediatamente hay que fardar. Pues yo fardé de calles. Muy bien. El asesinato de los hermanos Badía, Tarradellas dijo que en aquel caso había molta boira. Yo también sé... Yo tampoco sé por qué los mataron, simplemente tenían un ideario político y mataron a los dos hermanos en una diferencia, no sé si de 15 días. Sí, la verdad es que es uno de los acontecimientos de esa historia turbulenta de Barcelona, de la preguerra, ¿no? De la preguerra civil, que ya da señales de los enfrentamientos que había entre dos conceptos revolucionarios, ¿no? Y eso, pues, en fin, fue uno de los problemas de la ciudad en los años turbulentos de los años 30, en donde se pretendió imponer pues una manera, digamos, de ver el mundo, ¿no? Badía, como a capitán Collons, no era tan grave esto. Lo que pasaba es que le tenían miedo. En realidad no faltaba información. Bueno, es que, digamos, cuando trabajas para el poder o estás amparado por el poder, notas, la gente dice, Collons, que a que te apoyos, ¿no? Actúa por cuenta de alguien, ¿no? Y bueno, era un tío con un historial muy potente de chulería y de andavant, un tío anda en penta, que se digo en catalán, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que actuaba con cierta libertad en una Barcelona pues un poquito salvaje, ¿no? Los anarquistas perdieron la guerra porque estaban dedicados a la revolución. ¿Quién los dirigía? No debía tener muchas luces, porque hacían la guerra y la revolución y mataban a la gente por la espalda, ¿eh? Sí. Estos días que he estado en Navidad en Barcelona me he acordado cuando bajé por Vía Laietana y recordé que se llamó Vía Durruti durante muy poco tiempo. Pero claro, ¿quién mató a Durruti? Pues aquí estamos otra vez en otra de las preguntas históricas, ¿no? ¿Quién mató a Kennedy, no? No veo a Lluís Companys tan bueno como lo venden, porque no supo frenar la oleada de asesinatos, por lo que realmente se puede atribuirle alguna responsabilidad a este señor, ¿no? Bueno, es que, claro, si lo pensamos en los tiempos actuales, donde la culpa de todo es de hace 80 años y lo que está pasando ahora no tiene culpa nadie, pues la verdad es que esto es un poquito, evidentemente la responsabilidad histórica existe en cuanto tú diriges una nación, una empresa, una gestión pública y se producen bajo tu mandato, pues como cosas como esas, pues eres responsable, ¿no? Manuel Escorza de Val, aquel tullido que hicieron responsable de la Comisión Regional de Investigación, lo he encontrado muy poco en los libros de historia contemporánea. Bueno, es que ha habido un manto de silencio, ¿no?, sobre muchas de estas cosas, ¿no? Y lo que caerá, o sea, el manto que caerá
porque si no nos dedicamos algunos a recordar lo que pasó, pues llegará un momento que la boira de los Badía será la boira generalizada, ¿no? Será como la Panadella, que yo siempre recuerdo que estaba llena de boira, no había manera de ver quién venía en dirección contraria, ¿no? Entonces, pues esa intención política de borrar y de que se nuble, pues le afecta a todo, ¿no? A los anarquistas, en fin, a las checas, a muchas cosas que en Barcelona existieron y que ahora parece que no han pasado nunca, ¿no? La muerte de José María Planas, que estaba en la publicidad, que mi abuelo fue director de la publicidad, ya hablo en serio. Fíjate. A este tío lo pelaron por ser simplemente director. Sí, por ser periodista. O por ser periodista. Sí, y por haber denunciado cosas que afectaban precisamente al crimen de los hermanos Badía y a otras muchas cosas, ¿no? Es curioso, yo tengo dos testimonios terribles, que lo cuento uno de ellos, que fue el de Sentís, Carles Sentís, me dijo, mira, cuando vimos que mataban a Planas, supimos que nos teníamos que ir porque venían a por nosotros. Fue el 20 de agosto, el 25 de agosto, el golpe de Estado fue el 18 de julio, es decir, en un mes ya se cepillaron al periodista más importante que había en Barcelona, digámoslo así, ¿no? Yo he publicado en el libro que era una foto con Macià y Planas era un hombre clave, ¿no? Yo he pasado por la Rabasada y aquí mi padre muchas veces me ha dicho, aquí mataron a Planas, ¿no? En fin, perdón, sí, nada. No, di. No, nada, pues que esto estamos hablando, parece que es la prehistoria, pero bueno, está bastante más cerca de lo que parece, ¿no? La ONCE viene del antiguo sindicato de Sex de Cataluña, por lo que los franquistas no inventaron nada, ¿eh? Esto no me lo pones en el libro. Bueno, la verdad es que el otro día oí a una ministra del gobierno actual negar, en fin, la seguridad social, y dije, bueno, vale, hay que ir al colegio, hay que volver a la escuela, hay que volver a la universidad, y alguno no debería haber salido de ahí, ¿no? En fin, sabemos todos quién hizo las cosas, ¿no? Y quién no las hizo. Companys no he entendido nunca cómo llegó a ser presidente, porque dicen que era muy fácilmente manipulable por la gente que tenía a su alrededor. Supongo que lo que querían, como decimos en catalán, era un ninot, ¿no? Bueno, es que, gobernar no es fácil, gobernar Cataluña ha sido siempre muy complicado, muy difícil. Yo me apelo, en el libro me baso en testimonios de personas que le conocieron, que le trataron, Tarín Iglesias, Sentís, que vivieron de cerca, ¿no? Y era un hombre que el carácter no le acompañaba en el sentido de la energía, ¿no? Marcado por algunas circunstancias familiares que tú sabes, y bueno, pues fue débil, ¿no? Y las organizaciones terroristas, revolucionarias y anarcosindicalistas y todo eso eran muy potentes, ¿no? Y estaban muy amparadas por el clima de la época, ¿no? El clima era hay que acabar con el fascismo y por tanto todo valía, ¿no? A matar catalanes, a matar gente y bueno, pues eso había que frenarlo, tardó 1 año y pico en acabar con eso. El gobierno civil prohibió la representació dels pastorets. La estultez, tal como has dicho tú antes, no tenía ningún límite en aquella época, ¿no? No, efectivamente. Bueno, ya te puedes imaginar que es una memez descomunal, que una cosa tradicional, entrañable, navideña y con todo el aire de los niños, pues fuera prohibido porque seguramente se pronunciaban las palabras en catalán o porque estaba arraigado en la cultura popular catalana, ¿no? Barcelona sufre la hambruna de la posguerra. He oído hablar mucho y afortunadamente yo no estaba. No, yo tampoco. No, sobre todo que si me vieran tus oyentes o espectadores verían que yo, desde luego, el hambre, en fin, me recuerdo en casa cuando había pollo, ¿no? Ya. Mi madre decía, hoy tenemos pollo, ¿no? Bueno, era una fiesta. Era una fiesta y recuerdo que mi abuelo, que vivía en Plaza Berenguer, traía jamón. Y aquello era verdaderamente un espectáculo. Luego íbamos a Mauri a comprar caramelos y a las tiendas clásicas en la Colmena. Yo he sido un habitual de la Colmena. Sí, con el... estas navidades bajé a saludarles y les dije, no sé si se acuerdan de un niño pequeño que era muy pesado, que siempre quería los caramelos de menta y de limón, esos que están empaquetados en papel blanco, ¿no? La Santa Sede fue el primer gobierno que reconoció el gobierno de Franco. No sé cómo tuvieron la cara de hacerlo.
Bueno, no sé ahora qué pasaría, ¿no? Yo no sé, no estoy seguro que Bergoglio estuviera en esa tesitura que hubiera hecho. Pearl Harbor... Aquí me pasa un poco, ¿eh? Bueno, sí. Pearl Harbor fue un episodio de falsa bandera y esto no se cuenta. ¿El qué, perdón? Pearl Harbor fue un episodio de falsa bandera. En cuanto a la película Raza, hoy en día no dejarían poner este título, por racista. Yo, Sí. primero por el título y segundo porque confieso que nací en 1947 y por tanto Franco se murió el año que le tocó, que fue el 75. Yo no creo que Franco fuera capaz de escribir un guión de la película, pero bueno, por tanto la leyenda existe, nadie ha pretendido desmentirlo, pero me reafirmó en mi duda, ¿no? Yo creo que es muy dudoso, por muy racista que le gustara la raza española. La verdad es que tengo mis dudas. Inauguración del cine Avenida de la Luz. Esto fue Balañá, pariente directo de mi suegra. En cuanto a Peter Pan, no es más que un más que un tanatocuentos. Y esto no se dice, ya que era un niño acompañado de un psicopompo. O sea que... Me trae muchos recuerdos. La Avenida de la Luz fue la primera galería, creo que cuento, que fue de las primeras galerías que hubo en Barcelona, ¿no? En fin, lleno de tiendas, en fin, bajabas en la Plaza Cataluña, en el tren de Sarriá, ibas al cine, yo vi Alicia en el País de las Maravillas, no entendí nada, y a la salida lloraba, porque no entendía que el conejo no pasara por aquel tunelcito y que Alicia fuera de repente alta y pequeña, no entendí nada, ¿no? Pero bueno, es normal, ¿no? Peter Pan tampoco es fácil de entender. No, es un tanatocuentos. Y para ir terminando, porque nos ha quedado muy poco tiempo... Destino, la más prestigiosa revista de la posguerra. Pues sí. Ya tiene mucha gente que la desacredita como para que yo, que soy heredero de esa cultura, colabore en ello, ¿no? Destino fue fundamental, lo fue en el momento de su nacimiento, sus redactores y escritores fueron extraordinarios, y fue una revista clave para nuestra cultura y para la existencia de lo que era cultivarte en una época donde no era fácil leer cosas entre líneas inteligentes por escritores inteligentes como Néstor Luján, Josep Pla, en fin, y me quedo ahí, ¿no? Bueno, pues otra cosa te quiero preguntar y ya está. Dime. Editorial Teide sería una pieza clave en la renovación de los libros de toda España. Personalmente los recuerdo muy mal encuadernados. Sí, bueno, en fin. Oye, los lápices alpino que teníamos en el colegio también eran malísimos. Y los Massats, no te digo. Los Massats se rompían, o sea, en cuanto intentabas hacer la S un poco fuerte, se rompía la mina y tenías que recurrir al sacapuntas. Inolvidable Néstor Luján. Mi padre sí tuvo contacto con él y yo no lo logré. Lo intenté aproximándole, mandándole algunas cartas que no me contestó nunca, aunque yo en realidad le admiraba. Y luego veo que también tienes un recuerdo para Ignacio Blajot, para el radiólogo, porque este lo fue mío, además. Bueno, es que eran dos hermanos, ¿eh? Eran dos hermanos. Yo recuerdo en casa, no recuerdo cuál de los dos, creo que en la presentación del libro de Néstor, de Historia del Toreo, está uno de ellos, o incluso puede que estén los dos. Yo creo que eran Pepe Blajot e Ignacio Blajot, eran dos hermanos. Sí. Mi padre era más amigo de uno de ellos, no recuerdo de cuál. Ya. Otra cosa, luego veo que tienes un recuerdo también para el restaurante Florian que se fue a hacer puñetas. Yo conocí a la Rosa Grau. Sí, y con él García Ruano se llamaba. García Ruano, sí. ¿Qué pasó con estos dos? Es que coincidí con ellos en Martinet. Y nosotros íbamos mucho a Martinet. Y en uno de los fines de semana que estuvimos largos, estaban ellos dos, Rosa Grau y él. Y entonces Néstor, que estaba entusiasmado, aquesta dona fa una sopa de rovellons que tienes que probarla. Total, que de vuelta a Barcelona directo a la calle. Estaba por Mandri, por ahí, por Bonanova, ¿no? Sí, estaba... Una de las calles pequeñas de Paseo de la Bonanova, al lado de Mandri, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad es que era un matrimonio encantador. Y bueno, cerraron, pues mira, ha pasado con muchos otros, ¿no? Ya. El Abdullah y el Craven, los cigarrillos que das noticias, eran carísimos para la época. Desde luego, pero en fin, era una época, mira, han muerto los mecheros buenos, han muerto los cigarrillos de lujo,
cuántas cosas han desaparecido, ¿no? Entonces, en aquella Barcelona, pues he tenido la oportunidad de reivindicar todo ese mundo estético, quien tenía un Dupont, un colibrí, un silver match, los mecheros, en fin, los cigarrillos, pues Néstor era todo un escenario, ¿no? Verle fumar pues era una maravilla, encendía los pitillos ligando el Abdullah, que era una caja ovalada, ¿no? Sí, me acuerdo. En fin, bueno, y luego Cravená, en fin, Rodmans, en fin, los cigarrillos, he fumado muchísimo cigarrillo inglés y quizá por emular al maestro, ¿no? Luján protegió en momentos difíciles a Vázquez Montalbán. Por cierto, yo estoy tratando de localizar a su hijo Vázquez Sellés y no lo encuentro. Ya, yo no le conozco. No lo es curioso la cantidad de gente que protegió a Manolo Vázquez Montalbán, lo cual acredita algunas de las cosas que se insinúan en el libro, ¿no? Que bueno, dentro de un clima X, que ya te imaginas cuál es y que lo sabemos, pues luego había una manera de paliar esas situaciones, como pues confiando, Lara, por ejemplo, tuvo en Planeta, tuvo a Vázquez Montalbán trabajando, ¿no? Que todo el mundo sabía quién era, pues claro que sí, que era comunista, igual que pues yo que sé, que muchos otros, ¿no? Entonces, bueno, es otro clima, otra época, otras circunstancias, y donde muchas de las carencias democráticas se suplían con confianza en la buena calidad de las personas, ¿no? Y Vázquez Montalbán es un caso clarísimo de esto, ¿no? Bueno, fíjate si fue así, que Lara le dio el premio Planeta a Jorge Semprún prácticamente el mismo año que estrenábamos La Democracia, ¿no? Sí. O sea que bueno, son cosas que acreditan también un talante de un tiempo, ¿no? La Barcelona de Manolete y Arruza realmente marcó una época en los toros de Barcelona. No volverá nunca. Sí, no. Hombre, luego hubo también momentos buenos, ¿eh? Pero es verdad que el boom de Manolete fue extraordinario, la amistad que hizo con Balañá fue enorme, bueno, como creo que digo en el libro, toreó 70 tardes en 9 años, de los cuales uno estuvo sin torear, que fue el año 46, que se fue a México, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, pues toreaba pues prácticamente, pues no sé, digo los jueves y los domingos, pero desde luego con una frecuencia de 10 tardes al año, ¿no? Que es muchísimo, ¿no? Y luego él tenía ahí un grupo de amigos que yo reivindico a alguno de ellos, que es curioso, son personajes pues muy de la época, ¿no? Personajes un poco aventureros, ¿no? Como Pepe Martín, que era un ganadero de Salamanca, falangista, que se había establecido en Barcelona, que tenía su leyenda porque vivía en Pedralbes a todo lujo, ¿no? Y Manolete era muy amigo de él. Luego, pues, nuestro gran Alberto Puig Palau, otro de los grandes amigos de Manolete, ¿no? Pues en fin, hay fotos preciosas de la amistad de esto. Y luego en el Mas New, allí en la playa del Castell, donde tenía Puig Palau una casa, allí se organizaban encuentros maravillosos. Y bueno, en fin, es otra época, otro mundo, otra manera de ver las relaciones humanas, ¿no? Críticos como Alexandre Sirís y Pellicer, tuve el honor de conocerlos. Sus hijos venían al colegio conmigo, los pequeños, en realidad, ¿eh? Sí. En cuanto a Joan Pons, he tenido el honor de conocer a su esposa, que tiene un libro muy bueno. Veo que tú también En casa hay cuadros suyos. ¿Ah, sí? Hay cuadros suyos, sí, porque mis padres tuvieron mucha relación con él, que es uno de los creadores de Dabalset, ¿no? Yeah. Aunque luego hubo una pequeña escisión y él se fue a vivir a Brasil. Yo recuerdo de niño hablar mucho de, mira, me ha llegado una postal de Joan Pons desde Sao Paulo, desde no sé dónde, qué ciudad vivía, ¿no? Sí. Y en casa siguen los cuadros, ¿eh? Allí están los cuadros muy peculiares de todas las cuadros que hay en casa. Yo ya he elegido los que me gustan y los Pons le han tocado a mi hermano que es el que más próximo está a la estética de Joan Pons, que es un poco sofisticada, ¿no? Ya, bueno, son gustos, todos son gustos. El asesinato, Exacto. El asesinato de Carmen Brotó fue muy sonado porque fue lo mismo que la Marilyn, ¿eh? Y para quitarla de en medio la asesinaron. El asesino fue Jesús Navarro Manaos, que además era tonto porque se dejó pillar este tío. ¿Tú no lo ves así? Cuando yo he
cuando estaba escribiendo el libro y he contado a algunos amigos esta peripecia que fue dramática en la vida de Barcelona, no se lo cree nadie, ¿no? Yo mismo soy incapaz de trasladarles. Digo, mira, es que la mataron el padre, el novio y un amigo de ellos. Y casualmente dos de ellos se suicidaron a la semana. Y bueno, en fin, o sea, bueno, no se lo cree nadie, ¿no? Es uno de los grandes misterios de la Barcelona de los años 40, ¿no? Un crimen muy parecido al Jarabo de Madrid, ¿no? Con unas connotaciones ahí. Quizá lo del Jarabo fue más pasional, pero aquí hubo mucho más intereses ocultos, ¿no? De lo que era, pues, una época muy difícil de definir, que donde, bueno, pues de alguna manera había un poquito de lo que tú ya te imaginas, ¿no? De corrupción, ¿no? Institucional y de todo tipo, ¿no? En cuanto al jerarca de la Iglesia, todo el mundo sabe quién es, incluso yo, ¿eh? Pero vamos, no vamos a decir nombres. Modrego. Sí, pues lo has dicho tú, ¿eh? Y además sí, bueno, es que yo hice la primera comunión. Yo hice la primera comunión en el Seminario Conciliar de Barcelona. Ahí conservo la participación, o como se diga, vienen los nombres de todos los alumnos que participaron en la ceremonia, y fue Modrego el que nos dio la primera comunión. Sí, sí. Y bueno, en fin, es un personaje histórico de Barcelona, como Juan Bautista Sánchez González, como otros nombres, que es Simarro, en fin, la leyenda urbana es la que es, ¿no? Ya. Jorge de Cominges, tuve el honor de entrevistar a su esposa poco antes de su muerte. A él he intentado localizarlo y no lo he conseguido nunca, y es un personaje que escribe muy bien. Ha muerto. ¿Murió al final Jorge de Cominges? Sí. Pero era ahora hace poco, ahora quizá 3 o 4 años. Yo tengo un librito que escribió, digo librito por el tamaño, no por el contenido. Un libro muy interesante, ¿no? Todo lo que él hacía tenía un sello muy peculiar, ¿no? De su personalidad, ¿no? Y la leyenda urbana también dice que él era Mr. Belvedere, el que hacía las críticas de cine de la revista Fotogramas. No sé si será verdad, ya no se lo puedo preguntar, lo haré a lo mejor algún día a su hermana, Cuca, que es la pareja de Pere Gimferrer. Ya. Bueno, yo solo preguntaré a Elisenda Nadal, que a ver, ahora hace tiempo que no la veo. Lo tienes más cerca. Lo tengo más cerca. Oye, efectivamente. No, pero es que a mí me hace gracia, porque yo compraba Fotogramas solamente por leer las críticas y de Mr. Belvedere, ¿no? Y bueno, me hacía gracia porque estaba tomada del personaje de la película, que era Clifton Webb, un actor norteamericano muy exquisito, no sé si le recuerdas, que salía en Laura, en una de las películas míticas de aquella época, con Gene Tierney. A lo mejor sí, en fin, la debo haber visto, pero no me acuerdo. Nos hemos puesto en el pasado más absoluto. La factoría SEAT siempre fue bienvenida, pero daría para otro libro. O sea, que tú creo que la viviste más que yo, porque eres mayor que yo. Y luego, en cuanto a la huelga de tranvías, ahora se la atribuye todo el mundo. Hasta el Pujol se la atribuye. Bueno, es que me hizo gracia, porque ahí hay una cosa que para mí sí fue novedad, que es la colaboración que estableció los falangistas con la huelga. Entonces, estaban en contra de Correa Beglison, que era, creo, el gobernador civil. Y entonces, de alguna manera, de fastidiar el asunto, era apoyar la huelga. Entonces, claro, fue una huelga política motivada por la subida de los precios del billete, pero inmediatamente se convirtió en una huelga que tuvo trascendencia nacional. Y una de las peculiaridades es esta que se ha descubierto, que es que, de alguna manera, los falangistas, hay pasquines que circulaban por Barcelona diciendo apoya a la huelga, no permitas que te tomen el pelo, en fin, si eres un buen catalán y un buen barcelonés, coño, y resulta que estaba detrás los falangistas que campaban a sus anchas, y Franco hizo lo que hace siempre unas personas de esa personalidad, que es cesar al gobernador civil y al alcalde, a los dos. Sí, bueno, esto era muy típico. Se cepilló a los dos, de una tacada se fulminó a los dos, responsables de que aquello se hubiera desmandado, ¿no? Las golondrinas de Barcelona creo que fuimos todos los niños de entonces. No se han movido, están en el mismo sitio pero con otra marca. Acabo de estar. He llevado a mi nieto y la verdad es que tuvo gracia porque yo iba con la esperanza, ya le había llevado otra vez cuando era más pequeño,
Pero esta vez subimos bueno, no sé si fatal, pero aquello se movió que no te puedes imaginar. Porque ahora ya no llega hasta el rompeolas solo, sino que se mete un poco mar adentro y va bordeando a costa, va hasta el Puerto Olímpico y hasta casi San Adrián o Badalona. Y resulta que aquello estaba movidito, ¿sabes? Y mi nieto me miraba como diciendo, tú me has traído aquí. Y pasamos un poco de canguelo, y más canguelo que nosotros los chinos, que dejaron de hacer fotos, se bajaron abajo, yo iba arriba con mi nieto, y se movió bastante, cosa que no había experimentado nunca. Hombre, de aguas tranquilas, estancadas dentro del puerto, a mar abierto, sí, yo soy marino y sé de qué va esto. Déjate, que la cosa se movió de verdad. Llegada de la Cuarta Flota de los Estados Unidos, esto también era un acontecimiento, igual que el mito Kubala, pero esto fue en el 51, cuando nació. Sí. Bueno, la llegada de Kubala es un momento cumbre de la historia, no solamente del Barça, sino de la ciudad, ¿no? Un jugador de las peculiaridades de Kubala, con el historial que tenía de haber huido, de haber salido de la opresión comunista del otro lado. Que por cierto cuento la anécdota divertida de un periodista del noticiero que se llamaba Guillermo Sánchez, no sé si lo has leído. Bueno, pues estaba mi padre en la redacción. No, estaba mi padre en la redacción, venían del boxeo con Néstor, de ver un combate creo que de Luis Romero o de no sé quién, y entonces de repente saltó el teletipo que había una noticia que decían que los jugadores, Sibor, Coxis y tal, eligen la libertad y viajan a España. Y entonces, pues Guillermo Sánchez recortó la noticia, se acercó a Celestino Martí Farreras, que era, no sé si correctamente digo, el jefe de deportes, y dijo, esta noticia no la podemos dar así. ¿Cómo vamos a decir que eligen la libertad si se vienen a España? Porque fue cuando, después del 56, cuando el tema húngaro, que muchos jugadores de esos países pues vinieron a España, ¿no? Y a otros países, ¿no? Ya, a otros países. Lo que veo que tú eres una persona con mucha suerte porque siempre encuentras gente maravillosa, tú. Hombre, procuro. Es más fácil, hace la vida más fácil. Luego, ¿por qué lo dices? No, porque lo dices en la página 181. Que siempre encuentras gente maravillosa. Esto es para envidiarlo, ¿eh? Bueno, mira, pues sí, la verdad es que si puedo, pues mejor estar con gente maravillosa que con gente amargada. Ya. Colegio Virtelia, yo fui alumno de allí durante 8 años. No fueron los más buenos de mi infancia y tengo mal recuerdo, sin embargo, ¿eh? Ahora sí. Yo fui un verano. No, yo fui 8 años. Sí que... Yo fui un verano que me catearon y entonces hubo que recuperar alguna asignatura, y aunque estábamos en Valdorés, yo bajaba todos los días, había Augusta, donde estaba el Virtelia, te acordarás perfectamente. Sí, hombre, claro que me acuerdo. Y esquina Modolell, creo que era, no, Santaló, amigo, ¿cuál es? Santaló. Me parece que era Santaló. Sí, y allí pues pasé un verano pues tratando de recuperar la asignatura, cosa que conseguí afortunadamente, ¿no? Yo recuerdo al profesor ese que el otro día hablábamos, no recuerdo el nombre, que mis primos, que ya te conté que iban todos al Virtelia, me decían que le tenían pavor, un profesor que era muy severo, no me acuerdo de su nombre. Yo tengo bastante mal recuerdo, aún así dejé amigos que aún los veo ahora, dejé compañeros que aún los veo ahora. Y luego como que fui además... Te voy a citar uno que me lo encontré, al cabo de los años en Madrid, un tal Rabasa. Rabasa, sí, pero no era el de la familia Rabasa, de las bicicletas. No era de la Derby, era un tarambana que acabó... Bueno, en fin, es una historia un poco larga y no viene al caso. No, bueno, ya. Acabó mal. El Congreso Eucarístico, primera salida del gobierno al exterior, aunque fue un revés para el franquismo, no vino el Papa. Mandó al cardenal Tedeschini, que solo era pompa, Sí. Mis dudas de que participaran más de 1 millón de personas, pero bueno. Sí, bueno, hombre, fue un acontecimiento que duda cabe, que oye, pues en el aislamiento nuestro era tan feroz que de repente pues la organización de ese evento
pues de nuevo nos devolvió un poquito a la actualidad mundial, aunque fuera como capital del mundo católico, ¿no? Ya, y creo que otra fue un cosa... acontecimiento ciudadano, ¿no? Sí, no, fue un acontecimiento ciudadano. Yo recuerdo que hubo de todo, ¿no? Mi abuelo vivía en la Villa Laietana y recuerdo que hubo alguna procesión y alguna misa así monumental, ¿no? De muchísima gente, ¿no? Y bueno, pues fue un acontecimiento que duda cabe que en la historia de Barcelona pues rompió un poco la soledad nuestra, ¿no? En el contexto mundial, ¿no? José Manuel Lara crea el Premio Planeta. Yo jugué al ajedrez con él cuando tenía 12 años. Eran vecinos míos. ¿Qué tal jugaba? Jolín, que sí jugaba. Te ganaba con la mirada, tú. Qué gran personaje. Sí, era un gran personaje. De mi padre haber trabajado con él muchos años y de haber publicado el libro sobre su vida, que la verdad pues es que es un honor que se divulgue la importancia que Lara ha tenido en el mundo barcelonés, en la vida literaria de Barcelona, y que es una verdadera, en fin, honor que él apostara por Barcelona, apostara por el mundo literario, por la cultura, y que tuviera la visión que tuvo para descubrir a tantos autores y apoyar a muchos, ¿no? Como antes hablábamos con Vázquez Montalbán, pues le tenía de lector supongo, de originales y en fin, y como él, con mucha gente, ¿no? Lara es un personaje fundamental de la historia de Barcelona. Bueno, después tú nos hablas también del circuito de Pedralbes, que yo no sé dónde estaba, porque yo tenía que ser muy pequeño. Sí. Y tienes una información... Pues mira, salía... Dime. Era un circuito que se llamaba Gran Premio Peñarrín, se corría en Pedralbes, sí. Se salía prácticamente de delante de donde está ahora, un poquito antes de la Caixa y donde está la propia Planeta, sí. Y de allí subía toda la recta de la diagonal hasta Pedralbes, allí daba la vuelta, se metía por lo que es Pedralbes y el monasterio de Pedralbes, sí. y ya bajaba otra vez a la diagonal y volvía a subir. Yeah. Era un circuito, en fin, con una gran recta, y allí roncaban los Ferrari, los Maserati, y allí corrió Fangio y por supuesto nuestro Paco Godia, que quedó en un honroso, creo, 6º lugar, y la verdad es que se dejó de correr porque, como otros circuitos, pues llegó un momento que la seguridad primaba y había que eliminar circuitos urbanos, ¿no? Como le pasó luego a Montjuïc, que también lo cuento, ¿no? Que fue una pena, porque era una preciosidad el circuito de Montjuïc, que es una belleza, pero claro, el accidente del año, creo que 74, 75, pues acabó con sus posibilidades, ¿no? Bueno, y para ir acabando, Samarán, no hay que criticarlo, hay que imitarlo. Esto me lo dijo un catedrático cuando hacía la carrera, ¿eh? ¿Tú cómo lo ves esto? Está bien. Pues mira, tengo en mi casa como honor una foto dedicada de él, donde me cita con esta frase algo así parecido a Carlos Abella, el magnífico notario de nuestro tiempo. Creo que está muy bien redactado, no tanto por el elogio como por el hecho de que efectivamente pues ha sido un personaje muy importante. En Barcelona le debe muchísimo, y cuando digo muchísimo me quedo corto. Yeah. Muchísimo. Los juegos se les deben a él, y un hombre muy listo, muy habilidoso, con mucha visión de futuro. Y yo cuento ahí lo que fueron los Juegos del Mediterráneo, que fueron la gran primera apuesta de Barcelona por el mundo olímpico, ¿no? Se celebraron en el año 55, yo tenía 8 años, pero creo que los vi enteros en el estadio de Montjuïc, y recuerdo a los atletas con verdadera emoción, entre otros, pues Tomás Barris, que corría 1500 metros, Bernardino Adarraga, que corría, creo, Decathlon y Pértiga. En fin, bueno, fue un acontecimiento para mí, y vinieron algunos atletas franceses de cierto nivel, Mimoun, que había sido campeón olímpico. En fin, fue un acontecimiento, y Samarán dijo, el mundo del futuro pasa porque consigamos estos juegos, ¿no? Y así fue hasta Lausanne, hasta el día histórico a la ville de Barcelona, ¿no? Bueno, pues hasta aquí. Es un libro que da una visión muy cercana de lo que fue desde la preguerra hasta las Olimpiadas, muy bien documentado, y para que lo lea todo el mundo. Y más quien quiera tener una visión global de Barcelona, leer aquella Barcelona de Carlos Abella, Ediciones Almuzara. És fantàstico! Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis.
Busca't una excusa i connecta't a Caixa Fòrum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència, sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Fòrum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.